Buenos días, hoy vamos a trabajar en la asignatura de lenguaje con cuarto año de secundaria, un tema muy interesante que sirve de enlace o para unir enunciados o palabras. ¿Cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Lo encontramos en la página 119 de tu libro. A ver, veamos, ¿qué es lo que nos presenta la diapositiva? Las preposiciones. Un tema fácil, ¿verdad? Fácil, que tú ya lo dominas y que también te lo sabes, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto qué es una preposición, obviamente que en tu libro tú no lo vas a encontrar una definición exacta, sino por criterios. O yo te pregunto, ¿cuántas son las preposiciones que conocemos? No te vas a poner a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, como aparece en el cuadro de tu libro, porque lo sabes de memoria. O si yo te preguntara, ¿para qué sirven o en qué momento se utilizan las preposiciones? Tampoco no vas a recordar tu libro de tercero, segundo y primer año de secundaria o los de primaria para poderlo recordar, porque eso lo sabes, ¿verdad? No te preocupes. A ver, continuamos. Muchas veces nos han preguntado lo que yo acabo de hacer. ¿Qué son las preposiciones? ¿Cuántas son las preposiciones? ¿O para qué se usan las preposiciones? ¿Es verdad? Entonces, el día de hoy, ¿crees que el tema que vamos a desarrollar nos va a desempolvar ese conocimiento que ya lo tenemos o nos va a hacer aprender este tema? Yo creo que sí. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de qué son las preposiciones, lo vamos a descubrir a través de los criterios que encontramos en tu libro. ¿Cuáles son? 4. Cuando nosotros demos respuesta a cuántas son las preposiciones, también ahí vamos a ver, porque lo he plasmado en un cuadro. Y en la tercera, donde dice ¿para qué se usan las preposiciones?, lo vamos a ver a través de los ejercicios que van a presentarse a continuación o que están en tu libro. ¿Sí? Ok, entonces, ahora sí, continuamos. Definiremos qué es una preposición o la preposición. Dice, es un enlace que une dos palabras o dos grupos de palabras. El grupo que va en segundo lugar complementa al primero o especifica su significado. Tenemos, por ejemplo, casaca de cuero. Aquí están entregando un tipo de preposición. En el segundo, medias para todos. También un tipo de preposición distinta a la anterior. ¿Cuáles son las preposiciones que he utilizado aquí en estos ejemplos? 2, de y para. Ya voy conociendo, recordando, 2 preposiciones. ¿Recuerdas cuáles son las otras? A ver, continuamos. Ahora veremos la definición de las preposiciones o de la preposición según los criterios. Ya sabemos cuáles son esos criterios. 1, semántico. 2, morfológico. 3, sintáctico. Y 4, lexicológico. Empezamos por el semántico. ¿Qué nos indica o qué es lo que nos presenta semánticamente o cómo nos presenta la gramática semánticamente a la preposición? Dice, es una categoría que carece de significado por sí mismo, aunque sí puede expresar una idea sobre el tipo de relación que establece. Veamos el ejemplo con la preposición de. Tenemos, ¿de qué tipo? Posesión, zapatillas de Luis. Materia, puerta de madera. Origen, niño de la selva. Y lugar, el cajón de abajo. Existirán otros tipos donde nos muestren el algo de esa preposición, sí. ¿Cómo también podemos invertirlo acá? Por ejemplo, en posesión puede ser casacas o pantalones de Carlos. En materia, puerta de aluminio. En origen, niño de la costa. En lugar, el cajón de arriba. ¿Sí? Ok, muy bien, continuamos. Ahora vemos el siguiente criterio, lexicológicamente. Se dice que la preposición es una palabra de inventario cerrado. Es decir, no va a permitir crear otras preposiciones más. Siguiente tenemos morfológico. Aquí la preposición es una categoría invariable. Es decir, no va a cambiar, pues carece de accidentes gramaticales.
En otras palabras, la preposición no posee género, no posee número, no posee tiempo, no posee aspecto, ni modo, ni persona. ¿Sí? Ok. Y sintácticamente la preposición es un nexo subordinante. Es decir, la preposición indica que lo que viene después de ella es de un nivel sintáctico inferior. Ejemplo, tenemos medias de lana, camisas en oferta. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, estas preposiciones sirven de enlace. Y eso nosotros también lo recordamos y lo observamos cuando estudiamos, por ejemplo, dentro del sujeto, su estructura. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Atención, en el español existen 24 preposiciones, de las cuales 2 son arcaicas. ¿Y cuáles son esas preposiciones? Cabe y so, por lo que solo usamos ¿cuántas? 22. ¿Y cuáles son esas preposiciones? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, pro, vía, versus. Ah, pero si nosotros ya hemos hecho, hoy recordamos, con estas 2 preposiciones arcaicas, cabe y so, no hay ningún problema y se complementa. ¿A cuántas llegamos? A lo que nos indica el español, 24 preposiciones. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Características de las preposiciones. Las preposiciones poseen 3 características importantes. La primera es su significado, es decir, la preposición expresa una idea sobre el tipo de relación que establece. En muchos casos su significado dependerá de la palabra que une. Su forma, la preposición es un tipo de palabra invariable, y su función, la preposición es un enlace subordinante, es decir, indica que lo que viene después de ella es de un nivel sintáctico inferior. ¿Sí? Ok, seguimos. Dice, clase de preposiciones. Lo hacemos a través de 2. Clasificación morfológica. A ver, ¿qué nos indica aquí? Decimos, 1. Preposiciones simples. Cuando hablamos sobre las preposiciones simples, aquí nosotros vamos a encontrar aquellas que solo son una palabra. Es decir, están formadas por una sola palabra o una sola raíz. Ejemplo, ¿qué aparecerá aquí? El cuadro, bien, vive sin esperanzas, vuelve de la academia, sufre por ti, me voy para siempre, cocina a gas y cuentas por cobrar. ¿Qué me hace recordar esto? Lo que te iba a decir. El cuadro que nosotros observamos donde salía la palabra atención. Esas son las preposiciones simples. ¿Recuerdas cuáles son? A, ante, cabe, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, mediante, durante, pro, vía, versus. ¿Sí? Correcto. Esas son las preposiciones simples. Y la hemos utilizado. Vive sin esperanzas. Vuelve de la academia. Sufre por ti. Me voy para siempre. Cocina a gas. Cuentas por cobrar. ¿Cuáles son las preposiciones aquí? Sin, de, por, para, a, por. ¿Sí? ¿Recuerda la del cuadro? Correcto. ¿Son las que están aquí? Sí, son las que están acá. Seguimos. A ver. Este es el cuadro. Repetimos. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, mediante, durante, pro, vía, versus. Son las 24 preposiciones que debemos de saber. Y esas 24 recordamos, ¿sí? 2 son arcaicas, son obsoletas, pero se usan todavía, ¿sí? Muy bien, seguimos. Locuciones prepositivas. ¿Qué son las locuciones prepositivas? Son
dice grupos que establecen o se establecen de dos o más palabras que equivalen por su función y su significado y forman una preposición. ¿Cuáles son estas? Al lado de, alrededor de, a través de, cerca de, conforme a, debajo de, delante de, dentro de, detrás de, encima de, en contra de, enfrente de, en medio de, en compañía de, frente a, junto a, por encima de, por debajo de, por en medio de, en relación con. Seguimos. Acerca de, a fuerza de, con destino a, con rumbo a, en favor de, en forma de, en lugar de, en pos de, en vez de, por delante de, tras de, hasta por. Muy bien. Esas son las locuciones prepositivas. Seguimos. Por ejemplo, tenemos ahora. Estoy de acuerdo con él. La pelota pasó por debajo del niño. Aquí es pasó. Habla hasta por demás. Manuel estuvo junto a Carlos. Luis va detrás de César. El tema de hoy trata acerca de los nutrientes. Y la pelota estuvo dentro de la caja. ¿Cuáles son las preposiciones que hemos utilizado aquí? Es decir, las locuciones prepositivas de acuerdo con, por debajo de, hasta por, junto a, detrás de, acerca de o dentro de. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Dice, 3. Preposiciones contractas. Estas preposiciones contractas son o resultan de la unión de una preposición y un artículo. ¿Cuál es la preposición? A y el artículo el. Al unir a más el sale la preposición al. Otro, de más el. Si uno la preposición de con el artículo el, sale la nueva preposición de. ¿Cuáles son ellas? Al, de. Ok, seguimos. Ejemplo, dice, me voy al mercado. Marco regresó del estadio. Tu viaje de promoción dependerá del permiso del Augel. Ya llegamos al Cusco. Entonces, la preposición al y del sirven para darle forma a estos enunciados. Seguimos. Clasificación semántica. Aquí podemos observar que las preposiciones adquieren una significación de acuerdo al contexto donde aparecen. ¿Cuáles son esas preposiciones? Las tenemos aquí en rojo. Y esto es su significado o en qué momento o el tipo que vamos a utilizar. Preposición con tipo de lugar son en, hasta, por, ante, tras. Ejemplo, estuve en Ica. Puedo variar yo con otra preposición de lugar y puedo decir estuvo por Ica. Otro ejemplo, otra preposición de dirección. ¿Cuáles son? A, hacia, para. Y el ejemplo dice, se fue para su casa. ¿Puedo yo jugar con otra preposición de dirección? Sí, se fue hacia su casa. Seguimos. De modo, de a por. El ejemplo es trabaja a medias. También puede ser trabaja por necesidad. Modo. De tiempo, de a para por un. El ejemplo, iré a las 2 de la tarde. También puedo variar y podría escribir, ¿no? Llegaré para la hora de almuerzo. Seguimos. Preposición de precio. ¿Cuáles son? A, en, por. El ejemplo dice, lo vendí por 10 soles. Otro ejemplo que puedo hacer con una preposición de precio es, ¿no? Lo compré a mitad de precio. Preposición tipo asunto. ¿Cuáles son? De, sobre. Ejemplo, habló Pedro sobre el caso. También puede ser, habló Pedro del o de el caso, ¿no? O en este caso, ¿no? Habló Pedro de su caso. Preposición tipo medio. A, en, por, con.
Ejemplo, Julián viajará en avión. Como también puede ser, Julián viajará por tierra. Siguiente, preposición de privación. ¿Cuál es? Sin. Y el ejemplo dice, ellos caminan sin zapatos. Como también podría ser, ellos llegaron sin equipaje. Entonces, estas son las preposiciones o los tipos de preposiciones que nosotros hemos o podemos encontrar. Seguimos. Uso de las principales preposiciones. ¿Cuáles son? Aquí lo tenemos. Las que siempre utilizamos. De indica posesión, materia, origen. Ejemplo, este bolso es de mi mamá. ¿Qué está indicando acá? Posesión, materia, origen. Posesión. Desde indica el principio de una distancia o de un tiempo. Viajaremos desde Pisco a Ica. ¿Sí? En expresa una idea de reposo en el tiempo o en el lugar. Estamos en el mes de la primavera. Entre indica que algo está en medio de las o de dos cosas. Pisco está entre Chincha e Ica. Hacia señala una dirección. Voy hacia el sur. Hasta indica el fin de un recorrido o de un tiempo. Te esperaré hasta las 8 de la noche. No más, dice, ¿verdad? Seguimos. Para expresa el fin o el destino de una acción. Estudio para formarme en una profesión. Por expresa una causa. Esto ha ocurrido por tu culpa. Según expresa que una cosa está en conformidad con otra. Según lo que dice Miguel, es verdad. Sin expresa una privación. Esa muñeca está sin brazos. So expresa la posición debajo de. Está en desuso. O está debajo, ¿verdad? Sobre. Sobre expresa la posición encima de. El sombrero se pone sobre la cabeza. Y tras expresa la idea después de. Tras la tempestad viene la calma. Después de la tempestad viene la calma. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos observado todo lo que es la teoría, basado también en ejemplos de lo que son las preposiciones. ¿Recuerdas? Hemos estudiado las simples, las locuciones prepositivas y las preposiciones contractas. Las contractas son aquellas que se forman a través de una preposición más un artículo. Las simples son las que ya conocemos: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, pro, vía, versus, ¿verdad? Y las locuciones son aquellas que tienen más de una palabra. Bien, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a resolver los ejercicios que se encuentran en la página número 121 de tu libro, pero no sin antes entregarte el cuadro de lo que son las preposiciones simples, las 24, incluyendo las dos arcaicas, es decir, las dos longevas, obsoletas, como la quieras llamar, cabe y so, que se usan en algunas oraciones. ¿Sí? Muy bien. A ver, empezamos entonces. Ya tienes la página de tu libro, 121, y empezamos a resolver. ¿Listos? Ok. Dice, resolviendo en clase, una de las siguientes alternativas presenta uso incorrecto de la preposición. Tengo una cocina de gas. Sírveme un vaso de agua. Se encuentra delante de ti. Compraré ropa de mujer. El puente es para peatones. Si aquí a mí me dijeran que marque la correcta, de acuerdo a nuestros conocimientos y a lo que vamos estudiando con el tiempo y descubriendo, la más correcta sería la E. El puente es para peatones. Pero me piden presentar uso incorrecto de la preposición. Tú me dirás, profesor, es la B, sirve un vaso de agua. Y te pondrás a analizar, no existen los vasos de agua, sino los vasos con agua. De agua sería de plástico, de vidrio, ¿no? De termopor.
¿no? O un vaso de descartable, sería quizá, ¿verdad? ¿No? O descartable. Pero también se acepta, hasta donde he podido observar, los vasos de agua. Bien. Ahora dice, se encuentra delante de ti, también hay adelante de ti o delante de ti, y eso lo hemos observado nosotros en las locuciones prepositivas. ¿Sí? Correcto. Se dirá, compraré ropa de mujer o ropa para mujer. También es una pregunta, ¿no? O un interrogante que también pues por ahí va tomando su forma. Entonces, para mí, la alternativa que tiene o presenta el uso incorrecto de la preposición sería la A. Tengo una cocina de gas, no sería tengo una cocina a gas. ¿Sí? Esa sería la que tiene la preposición incorrecta, la A. Tengo una cocina de gas, no, sino a gas. ¿Sí? Ok. 2. Semánticamente, ¿qué son las preposiciones? ¿Recuerdas? Eso lo hablamos a través de los criterios. Semánticamente era la primera, porque la tercera era la sintácticamente. Semánticamente dice, son palabras invariables, ya que no tienen accidentes gramaticales. Son nexos subordinantes, carecen de significado propio, presentan inventario cerrado, presentan accidentes gramaticales de tiempo. A ver, vamos a ver, dice semánticamente. Semánticamente carece de significado propio. ¿Cuál es la respuesta? La C, carecen de significado propio. Muy bien. 3. Ya hemos resuelto la 1, la 2, nos vamos a la 3. 3. ¿Qué dice la 3? En la siguiente oración indica cuál es la preposición. Enviamos el paquete por avión. ¿Cuál es la preposición? Por. Muy bien. A, medio. B, tiempo. C, lugar. D, dirección. O E, causa. ¿Cuál es? Medio. Por. Correcto. ¿Por qué medio? ¿Verdad? Avión. La A. 4. ¿En cuál de las alternativas la preposición indica compañía? A ver, vamos a ver en la 4. Compañía. Escribía con el lápiz. Hazlo con cuidado. Fui con Inés. Se enfermó con el frío que hizo anoche. O preséntalo con imágenes. La C. Fui con Inés. Es compañía con. Muy bien. 5. Dice, la preposición, ¿qué significado indica en esta oración? Lo hace para salir bien en los exámenes. ¿Cuál es la preposición aquí? En. A, lugar. B, tiempo. C, objetivo. D, dirección. O E, medio. En la C, objetivo. Muy bien, la C, objetivo. ¿Cuál es la preposición? En. 6. Me pide, ¿qué indica la preposición? Casi lo mismo que el ejercicio 5. Dice, miré hacia la orilla y ya no había nadie. Miré hacia la orilla y ya no había nadie. ¿Cuál es la preposición aquí? Hacia. ¿Qué me indica? Pertenencia, medio, finalidad, dirección o tiempo. La D, dirección. Correcto. ¿Y cuál es la preposición? Hacia. Muy bien. Seguimos. 7. Dice, la preposición subrayada indica qué significado. A ver, leemos. En primavera me gusta montar en bicicleta. ¿Cuál es la preposición? En. ¿Qué indica? Lugar, procedencia, medio, tiempo, materia. Medio, en bicicleta, medio. Entonces la respuesta es la C. Correcto. 8. ¿Qué me dice el ejercicio 8? Señala el número de preposiciones. A ver. Por las tardes iba a casa de su madre para tomar una taza de café con ella y conversar sobre la familia. Repito. Por las tardes iba a casa de su madre para tomar una taza de café con ella y conversar sobre la familia. ¿Cuántas preposiciones habrán en esta oración?
4, 5, 6, 7 u 8. A ver. A, 1, D, 2, para 3, D, 4, con 5, sobre 6. ¿Cuántas? 6. ¿Cuál es la respuesta? La C. Correcto. La respuesta es la C. Muy bien. 6. 9. Seguimos. Dice, señala el número de preposiciones en el ejercicio 9. Con el permiso de sus padres, Laura pudo salir con su nuevo pretendiente hasta altas horas de la noche, sin recibir ningún reproche por parte de ellos. Repito, en este enunciado, en esta oración, ¿cuántas preposiciones hay? Con el permiso de sus padres, Laura pudo salir con su nuevo pretendiente hasta altas horas de la noche, sin recibir ningún reproche por parte de ellos. A, 5, B, 6, C, 7, D, 8 o E, 9. A ver, buscamos con 1, permiso, D, 2, salir con 3, pretendiente hasta 4 horas, D, 5, noche sin 6, reproche por 7, parte de ellos, D, 8. ¿Cuántas? 8 preposiciones. ¿Qué alternativa marco? La D, porque esa es la respuesta, 8. Muy bien. 10. Señala la serie en la que todas las palabras son preposiciones. Ya te la debes saber, ¿verdad? Esto es fácil y simplemente lo estamos recordando porque ya tú lo conoces y lo sabes. A ver, ya ahora bien, no es antes, después, hoy, tampoco. Cuando, luego, como, menos. Así, según, más. No hay más, no hay así. Según sí, pero no completa. Todas tienen que tener por, en, desde, por, en, desde, a. La respuesta es la E. Muy bien, marcamos la E. 11. ¿Qué dice el 11? El ejercicio 11 también me dice, señala el número de preposiciones que aparecen en el siguiente texto. Para nadie era un misterio que en el Museo de Historia de El Cairo se ocultaban tesoros que nadie aún había podido examinar después de ser extraído de las tumbas recién descubiertas en el Valle de los Reyes. Atravesar por en medio de la maraña burocrática para conseguir la autorización era una tarea nada fácil. Repito, para nadie era un misterio que en el Museo de Historia del Cairo se ocultaban tesoros que nadie aún había podido examinar después de ser extraídos de las tumbas recién descubiertas en el Valle de los Reyes. Atravesar por en medio de la maraña burocrática para conseguir la autorización era una tarea nada fácil. ¿Cuántas preposiciones habrán en este texto? 5, 7, 9, 11 o 12. A ver, empezamos. Para, 1. En, 2. De, 3. De El Cairo, de 4. Seguimos. Después de 5. Extraídos de 6. Descubiertas en 7. Valle de 8. Atravesar por 9 en 10. Medio de 11 y para 12. A ver, vamos a ver. Revisamos. Para. ¿Existe para? ¿Sí? Sí, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Muy bien, la respuesta entonces es la E, 12 preposiciones. ¿Sí? Correcto. 12. ¿Qué oración posee más preposiciones? A. De un tiempo a esta parte ha venido un recuerdo dormido. B. Un recuerdo que creí ya olvidado de tu cabello enredado. C. Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido que creí olvidado. D. Y si un día te encontrara una mañana, ¿será posible? ¿Será dormido? Y E. Déjame quedarme dormido en tu cintura y no me despiertes nunca. A ver, en la primera hay dos preposiciones, de a. En la B hay una preposición, de, tu cabello, de. En la C también hay una preposición, sin, tocarme, sin. En la D no hay preposiciones y en la E la preposición en. ¿Cuál es la que tiene más preposiciones? La A, de a. Muy bien, marcamos la A. 13. ¿Qué dice el ejercicio número 13? ¿En qué oración la preposición transmite la idea de lugar? A ver, en esta época ella era una niña sin mayor experiencia. En esta época ella era una niña sin mayor experiencia. B. Regresó en el último vuelo de la noche. C. En las mañanas siempre sale a correr para tonificarse. D. Dejó la carta en su escritorio, sonrió tristemente y se disparó en la sien. Y E. Probó el pollo en salsa de champiñones con fricción. ¿Cuál es la que transmite la idea del lugar? La A. En esta época, en esa época, ella era una niña sin mayor experiencia. En esa época. Muy bien. Marcamos la A. 14. ¿En qué frase la preposición tiene el significado de modalidad, de modo? Libro de problemas de álgebra, antigua vasija de barro cocido, le respondió de mala manera, lo trajo de su lejana tierra para el zoológico, ella era más grande de lo que recuerdo. ¿Cuál tiene el significado de modalidad? La C. Le respondió de mala manera. Muy bien, marcamos la C. Y 15. ¿Qué alternativa contiene solo preposiciones? Ya las tienes en el cuadro. A. Sin embargo, para tu bien, para bien. No, no es. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Tienen tilde, es decir, son preguntas indirectas. Hasta, de entre, hasta, para, con. Aquí me suenan a locuciones, ¿verdad? De lo que, con las que, por lo que, para qué, más que, tanto como. ¿Cuál es la que tiene entonces todas? La C. Hasta, de entre, hasta, para, con. Muy bien. De esta manera entonces hemos desarrollado los 15 ejercicios primeros de tu libro, que es Resolviendo en Clase. Ahora, tú vas a resolver reforzando lo aprendido y practicando en casa. Es decir, de la página 123 a la página 125. ¿Qué vas a hacer? Lo de siempre. Vas a leer cada enunciado, cada texto si tuviera, y luego vas a marcar la respuesta correcta. ¿Sí? No te olvides, por favor, este cuadrito, si gustas, no, quiero verlo revisado y pegado en tu cuaderno, ¿no? Hazlo así, porque tú lo tienes en tu libro o no lo tienes quizá. Hazlo, si gustas, a computadora o a mano, como lo he hecho yo. Eso te servirá para aprendértelo más rápido. Y si ya te lo sabes, para recordarlo y nunca olvidarlo, que puede servir para tus hermanos o para otra persona. Le escribes aquí las preposiciones y las tienes. Aquí están las 24, marcando las dos que son arcaicas, cabe y son. De esa manera pues lo enmicas o lo pones en una mica y lo tienes ahí de reserva. Así como también los otros cuadros que hemos observado. De esa manera se te hará más fácil hasta el otro año que ya estarás en quinto secundaria para recordar más fácil qué son las preposiciones. Entonces,
Ya hemos trabajado todo lo que es la teoría, ya hemos desarrollado 15 ejercicios, ya tienes idea de qué es la preposición, para qué sirve, cuántas son, y pues, repito, te toca resolver ahora, reforzando lo aprendido y practicando en casa. De la página, cabe decirlo, 123 a la 125. ¿Qué es lo que vas a hacer después? Ya sabes, todo el proceso. Una vez resuelto, le tomas foto, lo envías como evidencia a mi correo y yo lo estoy revisando. ¿Sí? Muy bien. Entonces es todo cuanto hemos aprendido del día de hoy en la asignatura de lenguaje con el tema de las preposiciones. Nos vemos a una próxima y no te olvides, son 24 y estas son las preposiciones simples. ¿Cuáles son? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia o hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, pro, vía, versus. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima. Que tengas buen día. ¿Sí? Ok.